Récord, ya, listo. En este espacio tan divertido y estamos, para las que están entrando nuevas, estamos hoy terminando nuestras leyes universales de equivalión. Hoy vamos a hablar sobre la ley de género o principio de género y Juliana nos va a contar de qué se trata. Buenas noches. ¿Qué? Bueno, que ella sí nos oye, pero que va a tratar de entrar por celular. No, Gracielilla, calladita porque ya vamos a empezar, espere. Porque no se le está entendiendo además. Está como en el debajo del agua. Aló. Graciela. Señora, ya Ahora, la dimensión. Ya. Ahora sí. ¿Ya? Bueno, entonces ya, Juliana, empiece pues. Bueno, esta ley de género es poco lo que hay que decir, pero como lo dice su nombre, la ley de género se refiere a todo lo que se manifiesta cuando hay una creación de cualquier cosa. Y sin embargo, esta ley se manifiesta en todo lo que vemos. Básicamente, esta ley de género está muy relacionada con la ley de polaridad, por lo que el género tiene que ver con masculino y femenino, y la polaridad tiene el masculino a un lado y el femenino al otro lado. Y también se relaciona muchísimo con la ley de la mentalidad. La mentalidad, ¿qué es eso? Eso es un poquito el volumen al celular. Es que María Clara está tratando de entrar en el celular y le está haciendo interferencia con el computador. Es que apágalas a todas ahorita. Apágalas a todas, Marcen. Sí. Sí, espere, aquí, mute. Ya logré entrar. Ya, pero les voy a poner el micrófono en silencio. Ah, sí. Bueno, entonces, bueno, con la ley de polaridad, por lo de los polos de positivo y negativo, y con la ley del mentalismo, porque en la ley del mentalismo siempre se da el principio de manifestación. Entonces, pues esto es básico después de que se ha generado ya algo. Entonces está muy conectado con estas dos siempre y siempre se va a dar, se van a dar como mezclas de estas tres cosas. El género pues se relaciona muchísimo con la palabra concebir, procrear, generar, crear, producir. Y el ejemplo más vivo que tenemos nosotros todos los días y a toda hora es nosotros mismos, es dar vida, pues los que han tenido hijos, pues saben lo que es dar vida. Esa es la ley de género, ahí se generó lo que se va a dar, a lo que se va a dar vida. Eso se generó antes y ya se dio por medio de la ley de manifestación y la ley de polaridad, que da si es femenino o es masculino. Entonces, con estas tres cositas podemos guiarnos. Ah, bueno, pero tenía una cosa para contarles. Una cosa que oí hace un tiempo. Imagínense que hablando de generación y de concepción, cuando un óvulo está apto para recibir al espermatozoide, imagínense que este óvulo abre más o menos sus partes, no sé si son las negativas o las positivas, pero las abre para que entren los espermatozoides. Entra el espermatozoide, que el espermatozoide entra por resonancia, o sea,
por resonancia de la persona a la cual le van a dar vida, entra ese espermatozoide. Quizá puede que entre otro porque también hace resonancia con ese óvulo. Entonces, pero máximo pues entrarán dos espermatozoides. ¿Y saben lo que hace el óvulo después de estar abierto precisamente para que entraran todos los espermatozoides? Se cierra completamente y no deja entrar ni un espermatozoide más. Esto me parece increíble. Y porque no se pueden generar más vidas, más vidas. Ya se cerró lo que estaba para hacerse. Ya quedó listo ese trabajito. Entonces, pues esto es todo más o menos lo que les tenía que contar. Pues esta palabra de género genera todo. Quisiera decirles más o menos de lo más pequeño que se puede generar en el universo, que es un átomo, que es, ustedes saben que las partículas elementales son átomos y son partículas negativas, positivas. Entonces es normalmente una partícula positiva y los corpúsculos negativos empiezan a girar alrededor de esa partícula y se crea el átomo. Esa es la experiencia más pequeña de creación, pero se da en todo el universo, se da a nivel de todo, absolutamente de todo. Entonces quería comentarles eso simplemente. ¿Ustedes qué opinan de esta ley de género que habla de masculino y femenino? Para mí esta ley del género de masculino y femenino es como, la puede ver uno como en el tema de lo que es el mí y lo que es el yo. Entonces, el mí para mí es la parte femenina, es todas mis creencias, mis ideas, mis gustos, mis aficiones, la música que me gusta, no sé qué es mí, y todo eso está generalmente basado en cosas exteriores, en cosas que han influenciado en mi vida. No es mi voluntad propia, sino como que son cosas que vienen del exterior que influencian mi vida. Mientras que el yo realmente es como la parte masculina, porque el femenino finalmente es el que recibe y el masculino es el que da. Entonces, ese masculino es como el yo. Perdón un segundo, que es Marta de la Vega, que algo le debe estar pasando. Hola, Martica, ¿qué hubo? Ya estamos ahí conectadas. Tranquila. Bueno, aquí tenemos, mientras habla Marcela, aquí tenemos estos dos polos que son el femenino y el masculino. ¿No te llegó el mail? Femenino siempre, en cualquier parte, es el que recibe o el que contiene lo que sea. Y el masculino es el que da. ¿Tienes tu mail en tu celular? Más o menos eso es en todo lo que se presenta en el universo, siempre va a ser así. El femenino y el masculino. Listo. ¿Cómo? Bueno, vale, chao. Que le ponga mute Marce porque no nos deja oír. Ya, qué pena, ya, es que no se pueda conectar, pero ya, listo. No la interrumpo, siga. ¿Y entonces qué? No, ya acabé. Ah, entonces que yo les estaba diciendo del yo, que para mí es eso, el yo sí es como la voluntad, es como lo que sí depende de mí, depende de lo que yo haga conmigo. Entonces es como volvemos, porque finalmente estas leyes están todas interconectadas. Entonces hablamos de la ley de género, que supuestamente en los principios de Equivalión es la séptima, y la primera es la de mentalismo, pero están totalmente unidas unas con otras, o sea, no puede funcionar una sin la otra. Finalmente todas están interconectadas. Entonces, para mí el tema de la voluntad es como ese, lo mismo, ¿no? El consciente y el subconsciente, que finalmente, ¿quién manda a quién? O sea, es como la pregunta es, ¿quién manda a quién? Y finalmente nos podemos quedar en esa situación automática de por vida, haciendo todo sin darnos cuenta y todo como a la topa tolondra, mientras que en el momento en que uno empieza a darse cuenta, pues es su voluntad la que va a actuar. Entonces, ¿por qué hay gente que tiene muchísimas ideas, se le ocurren miles de cosas y no logra nada? Porque nunca pasa la acción, porque nunca toma la decisión, porque la voluntad es muy débil. Entonces, por eso, a mí me hace pensar mucho esto, por ejemplo, ahorita con toda esta situación de la pandemia y la cosa que se ha hablado tanto de que es una conspiración y que no conspiración, o que sí o que no, lo que sea. No, para mí, independientemente de eso, es que hay gente
Hay mucha gente que tiene su voluntad funcionando permanentemente y logran y manifiestan lo que se proponen. Mientras que a los demás es como un rebaño que va por el mundo y pues obviamente terminan actuando de acuerdo a la voluntad de una masa que es la que está manejando el tema porque sí están actuando permanentemente. Entonces para mí es como esa, para mí es como esa ley de género, la entiendo como de esa forma. No sé qué opinan. Este tema del femenino y del masculino está representado en toda la naturaleza, en todo el universo. Siempre está esos dos niveles, ¿no? Y no solo, el sexo es una pequeñísima parte de toda esta conjunción, porque la palabra género es creación, es producción, es creatividades, ¿no? Es nacimiento. Eh, y cuando nosotros, por ejemplo, vemos esos casos que dice Marcela, en donde tenemos toda la buena intención, pero no vamos a la acción, muy probablemente estamos desbalanceados de nuestro lado masculino, porque nuestro lado masculino es el que ejecuta y acciona, ¿no? Y nuestro lado femenino es el creativo, es donde nace todo, pues, como las ideas. Entonces, muchas veces, cuando estamos desbalanceados, y también puede venir de nuestro padre y nuestra madre, nuestra relación con nuestros padres también influye mucho, entonces genera como ese desequilibrio que a pesar de que quiera la persona realmente accionar, no es que no lo quiera hacer, ahí tiene como un pequeño, una limitación, no sé si llamarlo así, bloqueo o creencia que le está impidiendo desarrollar sus dos lados, su lado masculino y su lado femenino. Así es. Sí, eso se ve mucho como herencia. Pero yo creo que va mucho más allá porque la voluntad no es herencia, la voluntad es propia. No, el actuar o no actuar. Es que hay gente que es ejecutiva y hay gente que es planeadora. Y eso puede ir muy relacionado con la herencia. No sé. O como con la herencia y con las creencias también, ¿no? De pronto ahí hay mucho tiene que ver eso con cómo nosotros accionamos ante los retos, hacia las nuevas cosas que tenemos que lograr, que hacer. Entonces siempre buscamos la validación del padre o de la madre, digo yo, en este particular aspecto. Y cuando hay ese desnivel, entonces, por mucho que se quiera, pues, y no ha entrado la conciencia a esa área, se dificulta más. Yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a las creencias, porque pues nosotros, cada uno de nosotros somos parte de nuestra historia y crecimos en una familia, en un colegio, en una universidad, en un trabajo, y en la medida que fuimos creciendo, fuimos juzgados en cuanto a que ciertos comportamientos o conductas eran buenas o malas. Entonces aprendimos a comportarnos de una manera u otra. Entonces crecimos con esas creencias y así nos comportamos. Entonces nos toca pues hacer un alto en el camino y decir esas creencias a esta edad, cualquiera que sea, ¿no? ¿Siguen siendo válidas o eso es lo que creíamos porque fueron digamos, lo que era válido para mi papá o para mi mamá o para mi maestro o en cualquier momento de la vida? Entonces ahí es donde es válido parar y reflexionar y observarse y pensar si eso es válido y tomar la decisión de si sí o no y empezar a tomar acciones, arriesgarse y pues realmente empezar a cambiar para ver esas acciones a que lo llevan a uno. Otra de las cosas que está dentro de las creencias, y muchas gracias por el aporte, es el tema de no controlar nada y de que todo pasa por mí y no para mí, ¿sí? Cuando yo estoy viendo que las cosas están pasando porque no, o sea, yo no las controlo, entonces eso hace que no pueda iluminar la conciencia, no puedo hacerme cargo de esto que me está pasando, porque todo esto es creación, como ya lo hemos visto, es creación mía, créalo o no. Entonces yo tengo la potestad yo tengo la voluntad de poderlo cambiar, pero si no tengo conciencia de eso, voy repitiendo actos automáticos y automáticos
inconscientemente. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Pues hechos repetitivos en mi vida, siempre me pasa lo mismo, siempre me encuentro con las mismas personas, siempre atraigo el mismo conflicto, siempre me lastiman de la misma manera y, y eso no es algo fortuito y que pasó porque es que yo soy, no, es que la vida es así y así me tocó, sino que estoy asumiendo mi vida a través del cristal de mis creencias y eso mismo es lo que estoy como manifestando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este desequilibrio femenino y masculino, también vemos muchos casos en los que las mujeres han sublimado su lado masculino. Entonces, ellas hacen todo, se encargan de todo, tienen una conducta muy masculina también y les es muy complicado también relacionarse por eso, porque hay un desequilibrio dentro de su femenino y masculino, ¿no? Que todos debemos de tener, pero que por creencias o por experiencias pasadas con alto impacto emocional, pues las hemos asumido como algo parte de nuestra personalidad y así tiene que ser y así soy yo y si al que le guste, ¿sí me entiendes? Son como cosas que uno va en automático asumiendo. Por favor, no sean Cierto. tímidas, abran sus Y, micrófonos. Que digo que no sean tímidas, que abran los micrófonos. además que si bien nosotros podemos procrear, y esa es pues la parte del género más grande, más potente que puede tener el ser humano, o el ser humano, no, el ser en la naturaleza. También debemos tratar de generar cosas para nosotros, para los demás, que no necesariamente sean seres, cosas. Puede ser un emprendimiento, por ejemplo. Puede ser un libro, puede ser esto que estamos haciendo. Todo eso es de la ley de género. Y esto, todo tiene su masculino y su femenino. Y todo esto tiene su manifestación. Todo esto que estamos haciendo es manifestación de algo que generamos, ¿no? Entonces, todas estas cosas se pueden hacer para tener un mundo mucho más rico. Sí, yo asistí en estos meses a un curso de coaching reversible y lo que pues hablaba pues, es que todo tiene pues un polo negativo y positivo, pero dentro de la reversibilidad hablaba era de los grados. Entonces en esto de lo masculino y lo femenino y del género pues no siempre son los extremos de lo que aprendí pues en estas charlas, sino que hay digamos, hay ciertos grados, o sea, no siempre pues tenemos que pensar que estamos actuando desde un lado o desde el otro, sino que hay cierta pues gradualidad en la cual en ciertas cosas uno está pues digamos desde las interpretaciones de lo que uno llama desde lo femenino, desde lo masculino, pues no siempre es ni tanto de un lado ni tanto del otro, sino que es una mezcla, ¿no? Desde las actuaciones y comportamientos y el relacionamiento que uno tiene desde un lado y desde el otro. Una forma de como uno es y dependiendo de las situaciones y de las relaciones que uno tiene, porque uno no siempre pues actúa de la misma manera pues con los amigos, con la familia, en el trabajo. O sea, uno pone como distintos sombreros porque pues también hay temores y hay historias y hay circunstancias y hay contextos, pero pues un poco pues quería traer este tema que extraía esta señora que pues ha estudiado mucho este tema del coaching reversible y que pues también hablaba mucho y ha estudiado mucho pues este personaje que ustedes señalaban en la presentación de esta charla.
Kybalión, ¿es que se llama? Kybalión. 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 Es una Pues experta y estudia. muy interesante, María Claudia, porque nunca había oído hablar del coaching reversible, Tampoco. pero me parece que sí tiene que ver mucho con las leyes universales justamente porque aquí la idea es encontrar un balance y finalmente lo que decía ahorita de que actuamos de diferente forma con A, con B o con Z, no, es que el ideal es que seamos la misma persona en todo momento, en todas partes, con quien sea, donde sea. O sea, yo creo que ese es el ideal de todo ser humano. Es como que ¿por qué tengo que actuar de diferente forma ante A, B, Z o D? No, yo creo que encontrar ese balance de llegar al punto medio donde uno se sienta en paz ante todo, con todo el mundo, en toda situación, es como maravilloso. Obviamente es un Pues, trabajo intenso, indudablemente, pero yo siento que es absolutamente posible. sí, sí, sí. Mm. Y pues obviamente tiene mucho que ver con la voluntad, porque obviamente empieza por, pues, ¿qué quiero, no? O sea, cuando yo tengo claro qué quiero, entonces ya la cosa empieza a funcionar de otra manera. Claro, uno se encuentra sobre todo estas, digamos, distinciones en la forma de relacionarse en el mundo corporativo, ¿no? Ujú. O sea, me comporto con mi equipo, cómo me comporto con mi compañero, cómo me comporto con mi jefe, e inclusive casi que un rompimiento en cómo soy en mi casa y cómo soy en el trabajo, ¿no? Sí, Entonces, y eso es muy complejo, aun cuando ya ha ido cambiando pues en los últimos 20 años en que pues no es la casa y el trabajo, sino soy un ser humano, no soy un ser humano y si algo ha sucedido en la casa pues realmente pues puedo estar sensible, puedo estar triste, puedo pues inclusive pues manifestar que a mí ha sucedido algo y que de pronto pues no voy a trabajar o voy a estar parcialmente, pero pues en lo que era la relación, o sea, pues, trabajo y familia. Entonces, sí, me parece pues interesante este tema de lo que es pues la generación y el género y el rompimiento y pues esa unión y los dos polos pues que eso no debería ser, pero pues creo que vamos mejorando, pero no totalmente. Ujú, ujú. Sí, A mí me llama mucho la atención de que todo tiene una concordancia, el universo y el ser humano, todo está íntimamente ligado y adentro de nosotros también actúa como igual y lo vemos en la naturaleza, lo vemos en el espacio. Entonces, todo tiene ese mismo principio y es más, cuando uno empieza a entender los principios universales, entiende que muchas ramas de la psicología y muchas ramas están relacionadas con ello. Y que tiene una relación muy estrecha. Entonces, cuando estamos nosotros aquí analizando estas leyes, estoy segura de que se nos ocurren como muchas despertares de conciencia también importantes, interesantes. La mujer recibe en el plano físico, pues, del ser humano, la mujer recibe, porque ella es creación, el hombre da, y cuántas veces no nos estamos permitiendo recibir, ¿no? ¿Cuántas veces estamos negándonos a recibir las mujeres? Y hemos tomado otra polaridad que realmente no está como muy acorde a la naturaleza. Ahora no quiero hablar de feminismo ni nada de eso, sino que a veces hasta con nosotros mismos, hasta para el trato que nos damos a nosotras mismas, nos impedimos recibir. Y les pongo un ejemplo, tengo una amiga que me contó una vez que ella vivía en Venezuela, y creo que yo ya lo he contado, pero no lo voy a volver a contar, no sé, o no sé si lo conté en otro espacio. Y, y en Venezuela ella comprar un lipstick de cierta marca era imposible, porque pues la situación económica no se lo permitía. Y luego emigra a Italia y se descubre no comprando ese mismo lipstick en rebaja, porque tenía la misma sensación de no me lo puedo permitir, ¿sí? Como uno hace una cosa, hace todas, inconscientemente, en serio.
¿En qué ¿cierto? partes no me estoy permitiendo recibir ese lipstick que yo me merezco? ¿En qué parte estoy dejándome a lo último porque primero mis hijos, o primero la carrera, o primero el proyecto, ¿sí? ¿O en qué momento no me estoy permitiendo recibir ni siquiera que yo te diga, estás muy linda? Ay, no, pero no, estos chiros, ¿no? Y el pelo como lo tengo, ¿sí? Hay muchas cosas que nosotras mismas nos bloqueamos. Bloqueamos. Rechazamos. Sí, y muchas veces ni siquiera hay un Impresionante, sí, motivo, pero ¿no? así es. Muchas veces ni siquiera es porque el hijo o la mamá o la abuelita no, sino porque yo misma me rechazo a mí misma. O sea, no necesito tener un externo para yo misma no merecer. Es impresionante. Bueno, muchas veces también es por prioridades. Todos tenemos diferentes prioridades en la vida. Entonces yo puede que rechace o me abstenga de tales cosas para, para metérselo a otras que sí son súper importantes para mí. Y seguramente a cada uno le pase lo mismo. No necesariamente que esté rechazando, sino que me abstenga de esto porque quiero lo otro. Porque pues sí, pero eso de todas maneras está en que en nuestra cabeza no, no está todavía bien asentado el tema de que el universo es infinito, abundante, próspero, podemos tener todo lo que nos encante, lo que oye. Entonces, pues sí, va prioridades, pero sí, podríamos tenerlo todo. Quizá podríamos tenerlo todo. Sí, esa es como la creencia, ¿no? No hay suficiente, no soy suficiente, no Sí, hay. Entonces yo necesito guardar esto porque mañana no va a haber, ¿sí? Algo así como, es como que, y es una programación subconsciente y generacional de la mujer, ¿no? La mujer es, no, calle, sí, no, espere, no, después usted se compra eso o nunca se lo compra y nos han sí. alineado muchísimo con el sacrificio, ¿no? Hay que pasar de uno mismo para ayudar al otro. Y creo que eso es un tema generacional que tiene que empezar a romperse porque el universo, como tú lo dices muy bien, es ilimitado. El que está limitando al universo eres tú con tus creencias. Sí. Entonces sí, es como importante tenerlo ahí como en cuenta. ¿Qué opinan? ¿Cómo les parece esta visión, este enfoque de la ley del género? La verdad es que, bueno, a mí me encanta, las escucho a todas y me ponen a pensar, ¿no? A buscar, ¿no? Todo esto. Y la verdad es que me encantó algo que dijeron y es que nosotras mismas nos negamos a recibir, ¿no? En muchas ocasiones, pero sí nos exigimos a dar. O sea, nuestros nuevos tiempos nos exigen a dar más, tal vez porque hemos tomado como que algunas de nosotros, tal vez mamás solteras, ¿no? O divorciadas. Entonces, en esa parte, en el de decidir, ya no puedo elegir el género, ¿no? O sea, soy ambos, ¿no? Entonces, yo misma me fortalezco para decir, lo tengo que hacer. Y entonces, en ocasiones, se vuelve esta parte que nos comentaba Juliana, prioridades, ¿no? Pero esas prioridades que en ocasiones nosotras mismas las justificamos, ¿no? En decir, no, es que mi hija, ¿no? Pero tu hija lo tiene, pero sentimos esa parte, ¿no? En la que dices, no sé lo que decía de mí, o sea, nos volvemos a esa parte de no merezco, ¿no? Entonces siempre nos vamos poniendo esas trabas y entonces la actualidad nos evita el seguir creando para nosotros, nos llenamos más fácil de lo negativo que de lo positivo. Entonces es cuando escuchas todo esto te llenas y dices, sí lo puedo hacer, realmente puedo generar. Y el día miércoles que estuve con ustedes, esa ley de dar y recibir, dices, sí se puede hacer, pero es con lo que hay ahora, ¿no? No con lo que sueño, sino con lo que tengo, con lo que creo yo misma para poder avanzar. Sí, Y no solamente eso, Reina, lo estamos dando generacionalmente a nuestras hijas, porque nuestras hijas están viendo que tú no te compras los zapatos por comprárselos a ella, ¿sí? Y que tú pasas de ti, de tus gustos, de tus sueños por complacerla. Entonces vas pasando esa herencia de generación en generación. sí. Sí, eso es ¿Ves? Y tu correcto. hija te está viendo, tu hija te está viendo Eso es y ya dice, ay, no, yo impresionante. tampoco. Y ayer lo viví con una pareja, estaba en su casa, estaban el papá y los dos niñitos. Llegó la mamá y además que fue impresionante porque con el tema de la pandemia y el virus y no sé qué, entonces llegó la mamá y los dos niñitos salieron corriendo a recibir a su mamá
Y apenas abrieron la puerta de la mamá, no, esperen, no me abracen, no me toquen, no me lavan las manos, no me nada, no sé qué. Y uno ver el dolor, cómo se les apachurra la cara a estos niñitos de una manera que yo decía, no, qué horror, fue tan impresionante. Bueno, entonces entró la mamá, se lavó las manos, no sé qué, entonces ya, venga y los abrazo, pero ya el abrazo no fue el mismo, obviamente ya fue como, ya los niños como, ya perdió el interés. Pero después nos sentamos a charlar, el papá, la mamá y yo, y en un momento dado viene la niñita, tiene 5 añitos, y le dijo a la mamá un secreto de cualquier cosa. Y la mamá le contestó, ay, no, espérame, ahorita no. Y la niñita volvía, mamá, ¿qué piensas? Y que nada. Y la mamá finalmente se paró, o sea, fue, le hizo todo lo que necesitaba la niñita, no sé qué, volvió y se sentó. Y a 2 segundos volvió la niñita. Y otra vez la mamá se iba y volvía. Y se iba. Entonces después me dijo, no, pero un momentico, es que yo quiero estar acá un momentico, tú te vas a ir ahorita y quiero hablar contigo de este tema. Entonces dije yo, pero pues hay que mostrarle a los niños también cuáles son las prioridades de cada cual. Ella también tiene que entender, pues tú acabas de llegar, obviamente tal, pero pues dile, Marcela va a estar 10 minutos y yo en 10 minutos estoy contigo. O sea, pero siempre estamos por encima, o sea, siempre nosotros somos los últimos, las mamás somos las últimas de la cola. Y ella me decía, sí, es culpa mía, o sea, nunca les he dicho que yo estoy primero, o sea, que yo tengo derecho a tener un espacio para mí. Eso nunca lo he pronunciado en esta casa. Y dije, bueno, no estás tarde, nunca es tarde, puedes empezar a hacerlo. Puedes Pero eso perfectamente. eso nos ha pasado a todas. Claro, Las que somos mamás o tías o, ¿sí? claro, totalmente, Prioridad a otros y no a uno. total. Sin dejar al lado lo que tú dices, bueno, en esta pandemia, pues es que la mamá viene de la calle y tristemente tienen que entender eso los niños, que nos cambió la vida a todos, para todo, y quién sabe hasta cuándo. Bien, ahí estás hablando de un tema muy importante que es el tema de límites, ¿no? Y aprender a decir no, que es tan difícil. Y hoy en día sí que le cuesta a los papás decir no. Cada vez peor. Porque a uno finalmente a mí me educaron no y punto. Y ya, y no tenía derecho ni a rechistar. O sea, era no. Los límites, claro, y los límites son fundamentales. Es Pero que hoy en día, parte de lo que está pasando ahora, que tú ves de pronto una periodista ayer que escuché, fui a hacerme un desayuno y puse la radio, y una periodista impresionada porque un muchacho de 20 y pico años le pegó a su mamá de 60 años y dice que es lo más normal en Barranquilla. Yo casi me privo. Wow. No hay límites, no, no hay respeto, se ha perdido mucha cosa. qué horror. Se nos va como a cortar ya. Sí, nos queda 1 minuto. Entonces, pues no sé. Yo les comento rápidamente que trabajo en un colegio y los papás mandan correos solicitando a la maestra que por favor le pidan al niño que obedezca en casa. Ay, Entonces, por favor, maestra, usted dígale que me obedezca, porque yo ya no puedo. Entonces, tenemos muchos papás permisivos, la verdad. Cada vez los estamos perdiendo más a los pequeñitos. Entonces, esto es muy preocupante. Y les hacen capacitaciones, porque eso hay que cogerlos a rejo, pero a los papás. Miren, esto se va a cortar en un segundo. Si quieren nos volvemos a conectar un momentico porque tenemos que hacerles el anuncio de la semana entrante que me parece importante.